Bienvenidos una vez más. En esta oportunidad les traigo una recopilación de los mini plus que he dejado a lo largo del año en alguno de mis videos. Empezamos. Una vez que hemos terminado toda la figura, vamos a agarrar un recipiente, un poco de agua, le echamos y sobre eso vamos a tomar la porcelana que hemos estado usando y la vamos a ir desmenuzando en pequeñas porciones bien chiquitas y las vamos integrando al agua. A esa mezcla también le vamos a agregar un poco de la plasticola escolar que hemos usado para ir pegando cada parte de la figura. Una vez que tenemos los ingredientes, tomamos algún pincel viejo, en lo preferente que sea duro, y vamos presionando hasta lograr un tipo de crema. Ese tipo de crema, con otro pincel que sea un poco más flexible, lo vamos a tomar y vamos a ir pasando por las partes de la figura que ya hemos armado. Esto lo que va a lograr es darle las texturas que hasta ahora no hemos trabajado. En el caso de las alas, pondremos esta mezcla en cada uno de los lados y la dejaremos secar un par de minutos o media hora. Con la misma mezcla vamos a tomar el cuerpo del dragón y con el mismo pincel vamos a ir aplicándole de la misma forma para ir dándole una textura más uniforme a lo que sería el cuerpo del dragón. Una vez que hemos aplicado sobre todo el cuerpo del dragón, vamos a dejar secar la figura aproximadamente unos 30 a 40 minutos hasta que al tacto esté seca. En esta oportunidad vamos a ver una pequeña introducción o una pequeña síntesis a lo que serían proporciones y anatomía. Para comenzar tenemos aquí un dibujo que hice yo a modo de esquema con algunas medidas y algunas proporciones a tener en cuenta. En un principio he diferenciado la altura general de una figura humana promedio. En este caso debe tener el tamaño de 8 cabezas, es decir, 8 cabezas a lo largo de la figura darán la escala total. Esto teniendo en cuenta que sea un humano promedio real. En el caso de un superhéroe tendrá una cabeza más. El ancho de los hombros por lo general son 3 cabezas, esa es otra medida a tener en cuenta. O de la cintura generalmente es 1 cabeza y media. En la parte interna del dibujo con otro color he hecho el esquema por el cual yo me guío con un esqueleto de alambre. Es decir, tomo la figura y marco esas dimensiones para hacer el esqueleto de alambre. Una forma que yo uso para tener en cuenta las proporciones de forma fácil es tomar la punta de la cabeza hasta el centro del cuerpo. Esa medida debería ser la misma que del centro del cuerpo hasta la punta de los pies. Y la punta del hombro hasta la mano es la misma que de la base de la pera hasta el centro del cuerpo. Con ese simple tip es muy difícil que se pierdan en cuanto a proporciones. Siempre también tenemos que tener como guía el pecho, es una parte central a la hora de hacer una figura. Yo en este caso hago este cuerpo que lo utilizo para guiarme con algunas de mis figuras, pero ustedes pueden buscar el cuerpo en internet con la forma de la figura que les guste, lo dibujan, lo imprimen y en base a eso pueden guiarse con un esqueleto de alambre. Entonces nunca perderán las proporciones si siguen una figura con escalas reales.
Otro punto que también suele ser de conflicto a la hora de modelar es la anatomía. Por lo general, busquen imágenes donde se vean bien los grupos musculares. Esto, como dije anteriormente, se les hará costumbre a la hora de trabajar, pero no podemos seguir una figura con una correcta anatomía si no sabemos dónde van los músculos. Poner por poner no nos va a llevar a nada. Estudiar anatomía en escultura no es otra cosa que observar y recrear. Como todos ya saben, todos los tipos de porcelanas tienden a encogerse en más o menos medida. Por lo tanto, aquellas figuras que tengan anatomía o partes separadas que vamos a unir tienden a separarse cuando van secando a medida que va encogiendo. Por eso, para solucionar eso, vamos a dejar secar la figura y una vez que esté seca y se haya separado todo lo que tenga que separarse, usaremos pegamento escolar o cola vinílica y pequeñas porciones de porcelana que la vamos a ir ubicando en cada uno de esos huequitos o aperturas que tenga y la vamos a ir presionando lo más que podamos con una esteca o el dedo para ir rellenando ese espacio y mejorar esa adherencia. Por eso es indispensable en este punto no olvidarse del pegamento, porque la porcelana que agregaremos más el pegamento construirán ese ligamento fuerte que unirá esas partes y no se seguirán separando a lo largo del tiempo. Se darán cuenta que en otras partes o en nuestros músculos no se produjo esa separación, fue porque usamos mejor pegamento y usamos una mejor unión con la esteca. Por ende, si trabajamos mejor esos detalles y tenemos ese cuidado, es posible que no se produzcan este tipo de grietas. Pero bueno, si se producen, ya saben que es fácil repararlas. Sí, en este caso debemos tener un especial cuidado cuando trabajamos con una estructura de alambre e ir procurando hacer capa por capa y no tratar de acelerar el proceso, porque en ese caso, que no tenemos una contención fuerte abajo, va a producirse una mayor separación de las partes. Es por ello que la mejor forma de trabajar para darle una mayor fuerza a la figura es por capa, dejando secar día a día cada una de estas. Como mostré en el video, ningún pincel es inútil. Yo en este caso, cualquier pincel viejo que ya no use o que haya perdido la utilidad inicial, lo recorto con alguna tijera y les voy dando distintas formas. Estos me van a servir para dar las sombras, ya sea con tizas pastel o para pintar en seco. De esta forma vamos construyendo nuestros pinceles que se acomodan a nuestras necesidades. En el caso de los pinceles grandes sintéticos, estos son de gran utilidad cuando tenemos que pintar en seco aquellas superficies como piedras o bases. Los pinceles nuevos nos facilitan mucho el trabajo, pero los viejos le aportan ese pequeño detalle adicional. La porcelana fría es uno de esos materiales que muchos a veces no tienen acceso, pero como sabrán es uno de esos pocos materiales que sí los podemos hacer de forma fácil y práctica en nuestra casa. Y para eso necesitamos pocos materiales y una forma de prepararla muy simple, pero en este caso lo particular es una forma que no lleva cocción, es decir, que se prepara en frío. Necesitaremos una taza de harina de maíz o fécula de maíz, media taza de pegamento escolar blanco o cola vinílica, una cucharada de limón o vinagre para que no se eche a perder y una cucharada de aceite de bebé o glicerina, esto para darle elasticidad. La glicerina también se puede reemplazar por vaselina. Y para prepararla lo que haremos es poner la harina de maíz en un recipiente, a esta le vamos a agregar el pegamento escolar y lo vamos a empezar a amasar. Luego le agregaremos el vinagre y por último el aceite, glicerina o vaselina. Una vez que tenemos todo, empezamos a amasar y a unir. Si a medida que avanzamos notamos que es muy pegajosa o líquida, le agregamos un poco más de harina de maíz. Si al contrario vemos que está un poco seca y dura, le vamos agregando pegamento.
Como resultado vamos a tener una masa compacta y con cierta plasticidad. Una vez que ya la tenemos, la ponemos en una bolsa y la llevamos a la heladera, no congelador sino heladera. La tenemos ahí 1 hora y después la sacamos y ya está lista para usar. Si nunca han hecho porcelana, puede que al principio no quede como esperaban, pero bueno, con la práctica la irán mejorando. Hoy en día se considera escultura al producto de estos procedimientos, entre otros, pero hay pequeñas diferencias. Esculpir es quitar material de un bloque duro o sólido. Tallar también es quitar material mediante el desgaste y pulido, como en madera o telgopor. En tanto, modelar es darle forma a un material blando, también agregando, como plastilina o arcilla. Ahora ya sabes qué procedimientos usas para tus esculturas. En esta oportunidad, y destinado principalmente a quienes recién se inician, quería presentar algunos tipos de estecas. En primer lugar, estas, que son una de las que utilizo, tienen un cabo de madera y una punta de silicona bastante móvil, que nos permite mejorar detalles en figuras grandes. También existen otro tipo y que suelen ser muy económicas, que son las estecas de plástico. Estas tienen una gran flexibilidad y suelen no romperse a la hora de modelar. Otras suelen ser las estecas de resina, son bastante comunes. Lo que tienen de particular es que son en su mayoría tiesas y a veces suelen romperse. También hay estecas de metal, yo en esta oportunidad no las utilizo, pero son muy buenas y muy útiles. Y otra opción son las estecas que hacemos con cualquier elemento que encontramos de descarte. Son una variedad de elementos que por su forma seguramente guardaremos porque nos serán útiles para algún detalle. Y por último, que es algo que yo suelo utilizar, es el reciclaje. Algunas estecas como las de resina que suelen romperse o las de plástico, podemos con la ayuda de fuego calentarlas y darles la forma que consideremos necesaria. Una vez que esa parte esté blanda, con presión vamos dándole forma a lo que consideremos necesario. Yo aquí aplané esta en ambas partes y me sirve mucho para el arrastre en figuras grandes. También podemos, con la ayuda de algún tipo de elemento cortante, ya sea cuchillo o algún cúter, ir dándole forma a esa esteca para detalles chicos. Muchas veces no es necesario comprar elementos caros para modelar. Podemos ir adaptando cualquier tipo de material, plástico, alambre, metal, lo que sea. Todo depende del uso que nosotros le demos. En esta oportunidad quería mostrarles esta figura ya terminada. Es Arya Stark de Juego de Tronos. Es una figura que mide 18 centímetros más la base, unos 2 centímetros y medio. Está hecha en porcelana fría flexible, un esqueleto de alambre y está pintada con acrílicos. Algunas sombras se las di con tizas pastel. La característica de esta porcelana, que es flexible, es que le da un efecto terminado como de goma, por eso es que se mueve así. Y esta segunda figura es el EVA 01 de la serie animada Evangelion. Está hecha también en porcelana fría flexible, mide 15 centímetros, incluida la base, y es totalmente flexible. Tiene un esqueleto de alambre y es una versión un poquito modificada. Y también está pintada con acrílicos y algunas sombras sí las di con tizas pastel. Si revisan algunos videos anteriores podrán encontrar, por ejemplo, cómo modelar brazos musculosos. En este caso, uno de sus brazos está descubierto y se puede ver toda la musculatura. Bueno, hay videos donde muestro cómo modelar la musculatura para aquellos que tienen alguna complicación
en ese aspecto. Bueno, espero que les haya gustado. Estas son dos figuras que no he subido proceso porque no he tenido tiempo, pero bueno, más adelante seguramente algo así haremos. Este es un pequeño tip para cuando trabajamos rápidos y no somos muy prolijos, o por si se nos ha ensuciado la figura o modelado mal. Vamos a usar, una vez seca la figura, eso es importante, lija, cualquier tipo de lija. Yo en este caso uso lija al agua y le voy a pasar en toda la figura. Repito, una vez seca. Una vez que termine de lijar y saco todas las imperfecciones, pongo un pincel en agua y bastante cargado le voy a ir pasando sobre esta superficie las veces que sea necesario. Voy a dar una mano para ir alisando, voy a dejar secar. Si vemos que aún quedan imperfecciones, lo repetimos las veces que sea necesario. Dejamos secar y ya está listo para poner donde queramos.